Estimados estudiantes del Centro Escolar Natalia López, es un agrado para mí volver a saludarlos en esta nueva sección virtual de aprendizaje. Como primer punto tenemos las generalidades. Centro Escolar Natalia López, código 11243, y esta videoclase está dirigida para estudiantes de noveno grado, de la disciplina académica de matemática. El docente de la disciplina en el centro escolar es el licenciado José Heriberto Sosa Alvarado. Y con ustedes el estudiante practicante de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Hugo Alcides Tobar Rodríguez. En esta sesión vamos a ver dos puntos importantes en esta semana virtual de aprendizaje. Vamos a finalizar la unidad número 3 del programa de estudio con un tema muy interesante y es los problemas con ecuaciones cuadráticas. Ya hemos estudiado muchas aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas. Esta vez vamos a ver problemas generales de la vida diaria que se resuelven con ecuaciones cuadráticas. Y vamos a iniciar la unidad número 4 del programa de estudio, que lleva por nombre función cuadrática de la forma y es igual a ax al cuadrado más c. Iniciamos con este contenido. La lección es la 2.3 del libro de texto, el último tema correspondiente a la unidad número 3, y es la resolución de problemas con ecuaciones cuadráticas. Veamos cuál es el problema inicial para este contenido. Don Juan construirá su casa en un terreno rectangular de 72 metros cuadrados de área y 36 metros de perímetro. Para solicitar los permisos de construcción, le piden las dimensiones del terreno. ¿Cómo se podría determinar las dimensiones del terreno con esta información? Pregunto, ustedes allá que están en casita o en su salón de clases, ¿cómo resolverían este problema? Bueno, yo sé que podrían tener diferentes planteamientos de cómo hacerlo, pero en esta ocasión veremos cómo es la solución utilizando ecuaciones cuadráticas, que es el contenido que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Veamos la solución que se plantea en el libro de texto. Solución. Si representamos el largo del terreno por x, de hecho aquí tenemos el esquema, para este tipo de problemas siempre es sugerible hacer un esquema, un dibujo que me represente las condiciones del problema. Como me habla de un terreno rectangular, trazamos un rectángulo con medidas representativas. Si colocamos que el largo o su base es x, entonces, ¿cómo se representaríamos el ancho? Siempre el ancho, pero en términos de x. Como la suma del largo y el ancho es igual a la mitad del perímetro, es decir, sabemos que el perímetro es la sumatoria de las medidas de una figura. En este caso, el perímetro sería equivalente a sumar los 4 lados del rectángulo. Y nos da que el perímetro es 36 metros. Pero si solo sumo una base y una altura, es decir, si solo sumo dos dimensiones diferentes del rectángulo, eso equivale a la mitad del perímetro, es lo que me está diciendo acá. ¿Por qué la mitad? Porque son 4 lados. Y si solo tomo dos, un largo y un ancho, entonces equivale a la mitad. Es lo mismo que yo diga 36, que es el perímetro total, entre 2. ¿Y cuánto es 36 entre 2? Eso es 18. Entonces, el ancho será 18 menos x, lo que suma la mitad. Es decir, la sumatoria de estos dos me da 18. Entonces, si este es x, ¿cuál será la medida de esto? Bueno, tengo que quitarle el valor de x, ¿verdad? Entonces, me quedaría que el ancho es 18 menos x. Ahora que ya hemos representado el largo del terreno como x y su ancho como la medida total menos la de abajo, es decir, como 18 menos x, vamos a plantear una ecuación que me permita deducir o llegar a una ecuación cuadrática. Planteando la ecuación y utilizando el valor del área. Ahora utilizamos el área. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar la base, que es x, que es el mismo largo, por la altura, que es el mismo ancho, que es 18 menos x. El área sería x factor de 18 menos x. ¿Por qué? Porque x es la base y 18 menos x es la altura. Y la fórmula del rectángulo, como acabo de decir, es base por altura. Y eso me da el área del rectángulo, que sí la conozco. El problema me dice que el área del terreno es de 72 metros cuadrados. Acá no hemos colocado las unidades de metros ni metros cuadrados por cuestión de trabajo algebraico, pero al final en la respuesta sabemos que hay que agregar las unidades de medición. Ahora bien, vamos a trabajar con esta ecuación que tengo acá. Desarrollamos, ¿verdad? X por 18 es 18x, es este que está acá.
X por menos X es menos X al cuadrado. Acá de una sola vez he ordenado dejando el término X al cuadrado al inicio. Entonces me quedaría, al quitar el paréntesis, menos X al cuadrado más 18X igual a 72. Sabemos que una ecuación cuadrática, pues en su fórmula general hay que igualarla a 0. En esta flechita se lee entonces. Entonces, esto va a ser igual a 0 igual a X al cuadrado menos 18X más 72. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho acá? Acá es como que si este 72 está positivo, lo paso negativo al otro lado y luego multiplico toda la expresión por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Para quitar el signo menos que tiene la X acá al inicio. Y ya pues al multiplicar por menos 1 los signos se cambian, ¿verdad? La X está negativa, hoy queda positiva. El 18 está positivo, hoy queda negativo. Y el 72, ¿verdad? Estaba negativo, al pasar al otro lado, hoy quedaría positivo. Bueno, muy bien. Ya igualada a 0, ahora lo podemos resolver por factorización. Expreso X al cuadrado menos 18X más 72 igual a 0. Bueno, factorizo. Acá puedo factorizar. ¿Qué caso de factorización es? ¿Verdad? ¿O qué situación puedo aplicar acá? Si observamos, es un trinomio de la forma X al cuadrado más BX más C. En el trinomio de la forma X al cuadrado más BX más C, el primer término tiene raíz cuadrada exacta, o sea, es cuadrado perfecto, ¿verdad? Y el tercer término resulta de multiplicar dos números. Es decir, acá para factorizar esto, lo que tenemos que hacer es encontrar dos números que al multiplicarlos me den el término independiente, que es 72, y que al sumarlos o restarlos me den el coeficiente de X, que es 18. Y es lo que hemos hecho acá. Colocamos los dos factores. Primero obtengo raíz cuadrada de X al cuadrado es X. Esa X se escribe en ambos factores. El primer factor lleva el signo, o los términos del primer factor se encuentran separados por el segundo signo de la expresión. Eso es por regla general. Entonces el primer signo es más, el segundo es menos. Entonces aquí es negativo. Y el signo que separa los términos del segundo factor es el que resulta de la ley de los signos. De aplicar la ley de los signos. Más por menos da menos. Menos por más da menos. Entonces queda menos acá también. Ahora sí voy a colocar dos números que multiplicados me den 72 y que en este caso serían sumados. ¿Por qué? Por la ley de signos. Menos y menos da más. Y que sumados me den 18. Esos números son el 12 y el 6. Porque si yo digo, si multiplico 12 por 6, me va a dar 72. Y si yo digo menos 12 menos 6, me va a dar menos 18. Porque los signos iguales se suman. Entonces, esos son los dos factores y los igualamos a 0. Por último, para encontrar el valor de X, igualamos ambos factores a 0. X menos 12 es igual a 0 o X menos 6 igual a 0. Entonces, me queda, despejamos a X acá. Este menos 12 pasa a ser positivo al otro lado, entonces me queda que el valor de X es 12. Y acá al despejar en X menos 6 igual a 0, el 6 está negativo, paso al otro lado positivo, me queda X igual a 6. He encontrado dos valores para X, 12 y 6. Pero como en este caso estoy utilizando o estoy encontrando el largo y X me está representando el largo, entonces acá deducimos que X vale 12. O sea, tomo el valor mayor. Como X representa el lado más largo, entonces coloco que X vale 12. Tomo el valor mayor porque es el largo el que estoy encontrando y el largo es mayor que el ancho. Entonces el ancho del terreno de Don Juan es 6. ¿Por qué? Para encontrar el ancho, pues solo sustituyo el valor de X. Ya encontramos que X vale 12. Entonces a 18 menos el valor de X que es 12, 18 menos 12 es 6. Hemos encontrado las respuestas. Por lo tanto, las dimensiones del terreno de Don Juan son, mide el terreno 12 metros de largo, que es el valor que encontré acá de X, y 6 metros de ancho. Acá lo hemos resuelto por factorización, pero sabemos que también lo podemos resolver utilizando la fórmula general. U otro de los metros, puede ser que se puede aplicar otro de los métodos, que hemos visto en clases anteriores. Pero acá estaba sencillo por factorización, porque así existen los dos números que multiplicados den el tercer término, que es 72, y que sumados en este caso den menos 18. Fácil, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos dice el comprende para esta lección. Para resolver una situación problemática en general, se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Si es posible realizar un esquema de la situación del problema, es decir, un dibujo que me represente las condiciones del problema. 2. Se identifica la información que brinda el problema y se define qué cantidad representa la incógnita. Lo que hicimos acá, definimos que la incógnita era X y era el largo del terreno.
Entonces hay que ver qué valor o qué variable me representa la incógnita. 3. Se representan todas las cantidades con la misma incógnita. Es decir, si ya he utilizado una incógnita con X, las demás expresiones deben de estar en términos de X también. 4. Se plantea la ecuación cuadrática que hay que resolver, establecer la igualdad. Es decir, una vez tengamos los valores ya de forma algebraica, formamos la ecuación. 5. Se resuelve la ecuación cuadrática. Vemos qué método podemos aplicar y resolvemos la ecuación cuadrática para encontrar el valor de la incógnita. Y por último, se analizan si las soluciones son adecuadas al problema. En este caso, pues tuvimos que analizar qué valor agarrar para X, y 12 o 6, y vimos que nos convenía 12. Entonces hay que hacer un pequeño análisis para ver si obtenemos dos raíces, cuál de las dos es la más certera o la que más se apega a la realidad o necesidad del problema. Y por último, les quedan acá dos problemitas para que practiquemos en casita. Dice el 1, se construirá una casa en un terreno de 28 metros de perímetro y 48 metros cuadrados de área. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Si se fijan, este problema es similar a este que está acá. Podemos guiarnos con ese mismo método. Ahora, veamos el número 2. La distancia en kilómetros recorrida por un avión está dada por la ecuación X es igual, revisemos acá, sigamos leyendo. X me dice que es igual a 140t más 3, t al cuadrado. T representa el tiempo recorrido en horas después del despegue del avión. Determina cuánto dura un viaje en este avión desde El Salvador hasta Costa Rica, si la distancia entre estos países es aproximadamente de 775 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí la ecuación ya nos la está dando y ya también nos da la distancia. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir X, que es la distancia, por 775 kilómetros. Y luego resolvemos la ecuación y ahí vamos a encontrar el valor de T en horas, ¿verdad? Está bastante sencillo. Muy bien, espero practiquemos en casita, resolvamos los problemas y los problemas del cuaderno de ejercicios indicados por su docente en el centro escolar. Ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos en el próximo contenido.